Hola, buenos días. ¡Wow! Espero que hayas pasado un excelente fin de semana. Vamos a tomar tiempo para la clase. Esta semana es la semana previa a las vacaciones. Recuerda, no son tiempos de vacaciones, sigue resguardándote. Tal vez tú no te enfermes, pero recuerda que tenemos familiares y amigos que si se llegan a enfermar, se van a poner muy graves y pueden inclusive peligrar su vida. Por esa razón, tú, que eres más sano, trata de resguardarte para evitar que te contagies y que contagies a otras personas. Cuídate mucho, espero que estés disfrutando de aprender muchas cosas nuevas. Ayuda a tus papás, ayuda a tu mamá con el quehacer. No te va a pasar nada si trapeas, no te va a pasar nada si barres, al contrario. Bueno, acuérdate, primero barre y después trapea. Pero recuerda, te ayuda a forjar tu carácter, como lo hemos visto en capilla. Bien, vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú sigas cuidando de mis alumnos, los protejas, los guardes, a ellos, a sus papás, a sus abuelitos, que tú, Señor, también les ayudes a todos en las cuestiones económicas, que siempre haya pan en nuestra casa, el pan nuestro de cada día, Señor. Ahora sí, dánoslo hoy. Padre, te rogamos también por los maestros y directivos de la escuela y por nuestro estado. Que tú tengas misericordia de nuestro estado y concedas, Señor, que este tiempo de emergencia pase rápido. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos viendo el Porfiriato y el tema de hoy es el ferrocarril. El ferrocarril. Este era un adelanto tecnológico muy importante para el siglo XIX. Era el medio de transporte más rápido que se había conocido hasta entonces. Acuérdate que desde antes en la época prehispánica, la gente se transportaba a pie, iban de un lugar a otro caminando. Después, cuando llegaron los españoles, apareció el caballo, el burro, la mula, el asno, etcétera, etcétera, y empezaron a pasar las carretas. Había gente que iba a caballo, tun, tururun, tururun. Otras personas iban en carreta, ¡ay, arre, arre! Otras personas pues iban con las diligencias y todo, pero aún así el transporte era muy lento. Llegó el ferrocarril y con el ferrocarril obviamente empezó a aumentar la velocidad. Ahora ya podías ir más rápido, aunque al principio era caro, ya podías ir más rápido desde un lugar a otro en trenecito. ¡Pu, pu! La primera parte del ferrocarril se inauguró en 1873 y era el ferrocarril que conducía la Ciudad de México, que unía la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. ¿Se acuerdan que ese era uno de nuestros puertos más importantes desde la época colonial? Y todavía en el siglo XIX era un gran puerto. Aún hoy en día es un puerto muy importante para nuestro país. Entonces, el tren fue inaugurado en 1873 por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Era un tren relativamente caro, la gente se molestó mucho con Sebastián Lerdo de Tejada porque era más barato mandar las mercancías por diligencia que por el tren. Sin embargo, poco a poco el tren se fue imponiendo. Cuando el presidente, el general Porfirio Díaz, llegó al gobierno, había solamente 570 kilómetros de redes de vías de ferrocarril. Eran poquitas, si tomamos en cuenta cómo terminó diríamos el avance del ferrocarril en nuestro país, porque al terminar la presidencia al llegar la revolución en 1910, había nada más y nada menos que 19,000 kilómetros de vías férreas. Imagínense pasar de 570 a 19,000 kilómetros. El país estaba realmente conectado vía ferrocarril. Podías ir de la Ciudad de México a muchos lugares. Estaba bien conectado hacia el norte, lo que hoy es Saltillo, Coahuila, o Torreón, Coahuila, a Chihuahua, Ciudad Juárez, Sonora, hacia el sur por todo el sureste, Veracruz, Tabasco, Mérida, Yucatán. El tren
el tren era el medio de transporte más importante en nuestro país. Años más tarde, durante los gobiernos finales de cercanos a 1989, se empezó a descuidar esa industria o ese medio de transporte. Pero imagínense, hoy en día muchos países europeos están todavía conectados por el ferrocarril, que no son trenes de vapor, de chuchu, pero sí están conectados por el ferrocarril. Y nosotros casi ya no estamos conectados por ese medio de transporte, aunque aún existe. Pero bueno, imagínense, de 570 kilómetros, quizás en 1876, a 19.000 kilómetros en 1910. Con la llegada del ferrocarril vino la expansión del mercado interno. Muchas mercancías se empezaron a mover de un lugar a otro porque era rápido. Ya empezaron a llegar más frescos los bananos del sureste, el café de Chiapas, pero también los textiles de la zona textilera de Veracruz, de Puebla y Tlaxcala. Y desde el norte empezaba a llegar el acero, el metal que venía desde Coahuila, y el cobre, también el oro, la plata, y empezaron a avanzar la industria del calzado, infinidad de cosas y productos empezaron a mover por todos lados, ya que ahora era más rápido y más fácil transportarlos. Pero también con la movilidad y la extensión del mercado interno vino la movilidad de personas, gentes que decían, no, yo no me siento a gusto aquí en Michoacán, agarraba el tren y terminaba en Hermosillo, o terminaba en Nogales, o en Cananea, o gente que decía, yo no me hallo aquí en San Luis, y agarraban el tren y terminaban en Orizaba o en Río Blanco. Había gente que se transportaba de un lugar a otro, desde Chiapas hasta Yucatán, o de Yucatán hacia el centro del país. La gente se empezó a mover y nuestro país empezó a ver cómo había muchos inmigrantes en las ciudades de diferentes lugares. Entonces, uno de los primeros adelantos tecnológicos durante la época del Porfiriato, recuerden, es el ferrocarril. El otro fue la red telegráfica. Antes del internet, antes del teléfono, estaba el telégrafo, de un aparatito que le hacías tiri, 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 y llegaba allá y se transformaba en una señal que se podía traducir a lenguaje escrito. Ya podías decir, papá, enviarme dinero porque morirme de hambre. Y papá contestaba, ti, 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 ti. Hijo, regresar, casa y morir juntos. Entonces, así era la red telegráfica. Se empezó a extender por muchas partes del país. Era una vía de comunicación muy rápida también. Entonces ahora ya lugares lejanos como Hermosillo ya estaba conectado con la Ciudad de México, o Monterrey ya también podía comunicarse con la Ciudad de México, y la Ciudad de México se podía comunicar hasta Nueva York. Y yo sé, hoy estamos acostumbrados a la mensajería instantánea, pero en aquel entonces era un adelanto muy, muy especial. Poco a poco también en las ciudades de la época del Porfiriato empezó a llegar la luz eléctrica. No era algo así como que, wow, toda la ciudad iluminada, pero ya empezaba a haber iluminación en las principales calles, ahí en la Avenida Reforma, en algunas zonas de las zonas de ricachones, ahí en la Ciudad de México, y ya había luz, y la gente decía, wow, ya no necesitaban velas o aceite para el alumbrado o antorchas, ahora ya podían conectarse. Perdón, me agarré el contacto. Pero bueno, ya ahora ya podían tener algo de luz, por lo menos en alumbrado público. Las ciudades empezaron a ser más modernas. Primero ya había una red de agua, ya podían tener llaves con agua y ya tenían agua. Obviamente hoy en día hay que cuidar el agua, pero en aquel entonces era algo muy especial tener tuberías que llevaban el agua de un lugar a otro, o fuentes donde podías ir y agarrar tu cantarito y llevar tu agua a tu casa. También había alcantarillado, es decir, ya la gente ya no tenía que decir como antes, ¿se acuerdan? Que decían,
¡agua va! Y ¡pum! Sacabas tus desperdicios y tus desechos del baño a la calle y olía horrible. No, ahora ya no. Ahora ya empezaba a haber drenaje y se empezaba a extender por todas las ciudades más importantes del país. Obviamente no en todas, pero en ciudades como la Ciudad de México, o Toluca, o Puebla, o Guadalajara, tenían su red de alcantarillado. También las ciudades de aquel entonces empezaron a pavimentar, ya no tenían que andar ahí en la tierra, porque al principio las ciudades no eran pavimentadas, ahora ya había pavimento y se fue extendiendo por las ciudades. Fue algo muy especial para aquella época. Sin embargo, el desarrollo fue desigual en las ciudades y en las regiones. No toda la ciudad era moderna. Había en las orillas de las ciudades cinturones de pobreza, lugares donde la gente vivía de manera muy humilde, en casitas de madera, hacinados, y así vivían en las ciudades más importantes. Y no nada más eso, no todas las regiones se industrializaron o se modernizaron. Ya desde entonces zonas como la Sierra de Guerrero, o Oaxaca, o Chiapas, o Michoacán, o en Morelos, en las zonas del campo, del sur del estado, la modernidad que ellos decían no llegó allí. Y se empezaron a trazar, se empezaron a rezagar y el gobierno no hacía nada por ayudar a las poblaciones, aunque hay que recordar que en algunos momentos el gobierno ha querido modernizar, entre comillas, a las comunidades indígenas, pero lo que para ellos significa modernizar no es otra cosa que imponerles la civilización occidental a pueblos que han existido aquí por años y que tienen unas maneras de vivir muy especiales y de las cuales depende nuestra biodiversidad. Y como toda clase de historia hasta este momento, fin. Recuerda contestar las preguntas, no olvides pasar estos apuntes. Si por alguna razón no puedes contestar las preguntas, los apuntes van a ser parte de tu calificación. Si contestas las preguntas y las envías constantemente, ya es parte de tu calificación y ya puedes decir, uff, ya la libré. También no olvides entregar tu lectura. Tienes hasta el jueves para entregar la lectura que dejé la semana pasada. Ya mañana voy a dejar la lectura no es lectura, vamos a estar viendo un poco de historia gráfica y voy a enviar unas fotografías que vas a poder hacer un trabajo pequeño de aquí hasta que terminen las vacaciones. Recuerda, las clases de historia terminan el próximo jueves. Después del jueves ya no voy a subir videos ni voy a dejar apuntes que tengas que pasar porque son vacaciones, pero en esta ocasión sí voy a dejar un poco de tarea porque de otra forma tú vas a querer salir a pasear, tú vas a querer ir ahí a las canchas y vas a estar ahí contagiando a medio mundo o siendo contagiado y llevando la enfermedad a tu casa, y eso no es bueno. Bueno, nos vemos y hasta luego. ¡Wow!